fondo de la sala de audiencia está muy bacano, ¿no es cierto? Sí, Mm. señor. Estamos al aire. Sí, Estamos al aire, profe Javier. Bueno, perfecto. Muy buenas noches a todos, a todas los que nos escuchan, los que se han conectado a esta hora en este Face en vivo desde las plataformas de la Universidad Industrial de Santander, específicamente desde la Escuela de Derecho y Ciencia Política. Bienvenidos a este conversatorio que estará a cargo de los abogados egresados ilustres de nuestra escuela, doctores Juan Camilo Dueñas Niño y Cristian Pavón. Nos acompaña en la moderación de este importante conversatorio el profesor José Orlando Ramírez. El profesor José Orlando es profesor de hace varios años, adscrito al consultorio jurídico y es nuestro profesor de ética profesional y nuestro director de litigio estratégico en la Escuela de Derecho. El conversatorio de hoy es uno de los temas más importantes, más interesantes y que tienen una actualidad eh, no solo ahora, sino en varios meses, en varios días, como es la perspectiva del sector constructor en tiempos de COVID. Si algo se ha discutido y si algo se ha dicho, es que es el sector de la construcción el que va a revitalizar la economía de este país. De eso vamos a hablar, qué tan cierto es eso, de las medidas que se están tomando frente al sector en estas épocas de pandemia. Y bueno, vamos a escuchar estos jóvenes profesionales que precisamente están trabajando en el tema desde sus áreas profesionales y que tendrán mucho que aportar en este conversatorio. A todos, muchísimas gracias. Juan Camilo, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por estar en su casa. Muchas gracias, Cristian, igualmente por la iniciativa, por este diálogo que va a ser muy importante y muy fructífero. Igualmente, profesor José Orlando, muchísimas gracias. Profesor José Orlando tiene la palabra como moderador. Bueno, muchas gracias, apreciado profesor Javier Alejandro. Como siempre, la escuela muy bien representada y nuestra institución, Universidad Industrial de Santander, en estos eventos. Esperamos contribuir de la mejor manera y en el mejor sentido sobre uno de los temas que nos están ocupando con demasiada frecuencia en nuestra sociedad. Hoy, antes de empezar a hacer un esbozo de lo que pretendemos o deseamos hacer, quiero compartir y presentar a mis queridos exalumnos. Hoy es un placer para mí verlos profesionales de éxito, profesionales muy versados en todos los áreas del derecho y específicamente en lo que tiene que ver con el área. En primer lugar, le quiero presentar al doctor Juan Camilo Dueñas. Juan Camilo, buenas noches. Muy buenas noches, Juan profe, ¿cómo me Camilo, va? muchas gracias. Juan Camilo es egresado de nuestra Universidad Industrial de Santander, es un abogado litigante, conoce los vericuetos de las dificultades financieras, de los trámites, de todo lo que se tiene que saber. Es abogado litigante en las áreas de derecho comercial, societario y concursal. Adicionalmente, hace parte de un bufete de abogados, la firma Villamizar Asociados, muy conocida en nuestro entorno por sus ejecuciones. En el mismo sentido, nos acompaña Cristian Pavón. Cristian, muy buenas noches. buenas noches, doctor, y a todos los que nos acompañan en esta ocasión. Muchas gracias. Son todos abogados, doctores, pero por el cariño que les tengo, suelo llamarlos por el nombre. Pero doctor Cristian, muy amable, igualmente un egresado de la Universidad Industrial de Santander, estudiante actualmente de posgrado en Derecho Contractual y Responsabilidad en la Universidad Pontificia Bolivariana, ha cursado diferentes formación continua en Derecho Laboral, Comercial y Civil. Tiene una vasta experiencia profesional en el área de representación y consultoría en el sector de la construcción.
Me he encontrado con Cristian en varias circunstancias que tienen que ver con la construcción y con Camilo en eventos que tienen que ver con litigio. Muy bien, muy buenas noches a todas las personas y apreciamos y valoramos ese tiempo que nos van a regalar para empezar a dilucidar unos de los temas importantes. A veces uno puede ser como sociedad que llega a un momento en que se satura en cierto momento de oír la palabra COVID, COVID-19 o la COVID-19. Entonces, dice, bueno, esto como que ya nos asfixia, pero el tema es fundamental porque pues se relaciona por el COVID, por la emergencia que estamos viviendo, pero es que la circunstancia que nos ha llevado a esta generalidad, porque es de absolutamente todo el mundo, es que ha influido y ha impactado en todas las áreas. Y nosotros entendemos, Cristian y Camilo, entendemos, y en el área mía, que también tengo más o menos unos 20 y algo años acompañando el sector de la construcción, entendemos que definitivamente el sector de la construcción es básicamente el motor de toda sociedad. Querámoslo o no, es fundamentalmente el que más genera, en cierta forma, las oportunidades laborales. Estos son unos datos que he sacado de Camacol. En este momento en el país hay más de 2.000 frentes de obra, lo cual representa 7,8 millones de metros cuadrados. La construcción se mide por metros y esto es una cantidad muy importante. Y el reto para el sector de la construcción es sostener el 1,7 millones de empleos que se tienen en este momento en riesgo. Entonces, no es una situación de poca monta, no es una situación difícil, no es una situación fácil de resolver, y en ese sentido vamos a empezar a abordar, porque las dinámicas de la sociedad que se influyen en el entorno de la pandemia ha incrustado en el derecho y se han generado unas disposiciones que en ese sentido Cristian y Juan Camilo nos van a referenciar, porque el tema de la construcción pasa por muchas etapas, como lo vamos a ir desarrollando en esta charla. El tema de la construcción pasa por efectivamente la construcción de los proyectos y termina en un punto muy importante, que es el que al final quiero que reflexionemos de una manera más importante. Eso ha impactado mucho en la confianza y en la estabilidad del comprador, porque finalmente todo el tema se reduce a ese, y hay unas dificultades muy grandes en este momento que son las que intentaremos abordar. No queremos dar una seguridad porque realmente no queremos parecernos a la OMS, que hoy dice que sí, mañana dice que no, pero sí queremos de nuestra experiencia y de nuestros invitados dar una aproximación real de lo que tenemos y de a dónde podemos ir. Entonces, en ese sentido, y ya si me he extendido un poco, presento disculpas, le cedo la palabra al doctor Juan Camilo, lo escuchamos y estamos todos muy ansiosos por conocer su versión, profesor. Bueno, muchas gracias por esa presentación y bienvenidos a todos los que nos están viendo. Esperamos que sea una charla que les sirva, que les aporte muchos datos y más que todas las personas que les interesa el tema, que están inmersos en la cuestión del litigio, en el área comercial, asesorando empresas, o también se ve y se desarrolla mucho en el campo de las reorganizaciones empresariales. Este último tema de las reorganizaciones empresariales, inicio por ahí, es precisamente para dar un dato, y es que si bien el sector de la construcción, con ocasión de la pandemia y confinamiento, ha sido bastante golpeado, muy fuerte, pues porque inicialmente tuvieron que suspender todos los tipos de obras y se fueron abriendo gradualmente, pero pues este sector ya venía un poco resentido desde tiempo atrás. Tan así es que, según las super sociedades, manifestó que hasta el año 2019, hasta final del primer semestre del año 2019, ya habían alrededor de 103 constructoras a nivel nacional en procesos de reorganización empresarial. Eso debido a diferentes factores, tanto internos como externos de cada empresa como tal, que pueden ser factores como el incremento de la moneda internacional, ¿sí? Que aumenta los costos de producción, la mano de obra también que es costosa, y pues también las cargas fiscales que se le imponen al sector de la construcción a través pues de las reformas, las modificaciones tributarias que se hacen periódicamente. Sin embargo, a pesar de que este sector es ha venido en decadencia un poco,
es de uno de los sectores que más ha dado empleos en los últimos años. Estamos hablando, según también la Cámara Colombiana de Construcción, que hasta el año 2019 el sector de la construcción creó, aparte de los que ya estaban como tal, 169.000 empleos, ¿sí? Que representan un total del 6.8% de la población ocupada del país. ¿Eso qué nos quiere decir? Que el 6.8% de la población colombiana tiene que ver con las construcciones, ya sea de tipo civil, obras de ingeniería civil o directamente de vivienda urbana, comercial, en todas las áreas que se puede desarrollar el área de la construcción y de las modificaciones que se le hacen a la infraestructura ya construida. Bueno, realmente la problemática del sector de la construcción que se ha incrementado pues con la situación del COVID-19 no solamente afecta internamente a la empresa, sino que también tiene otros factores a los cuales se extiende, como cuáles se extiende al sector de la regulación normativa en materia laboral y de seguridad social, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los frentes que las empresas van a brindarle de seguridad a sus obreros o que los contratistas vayan a brindarle a las personas que contratan para desarrollar las obras? Pues es Doctor Juan Camilo, disculpe sí. una preguntita aquí que me acaba de llegar. ¿Qué es una reorganización empresarial? ¿Es no pagar las Una deudas? reorganización, una reorganización empresarial tiene que ver cuando la empresa, ¿sí? En este caso el sector, una empresa constructora, un ejemplo muy claro de eso, la constructora Pedro Gómez, sí creo que se llama, que es una de las constructoras más grandes a nivel nacional, sí, es Pedro Gómez, inició y está inmersa en el proceso de reorganización. ¿Por qué? Cuando las deudas, los pasivos que se llaman, de la empresa superan los pagos, los ingresos mensuales que la empresa tiene destinados para el pago de las obligaciones, es decir, que su flujo de caja no equipara a las obligaciones que mensualmente tiene que pagar, ¿sí? Y por lo tanto incurre en el no pago de la totalidad de sus obligaciones, entrando en mora con entidades bancarias, entidades financieras, con proveedores. Entonces, la reorganización lo que busca, o es directamente es un proceso, ¿sí? Bajo el cual la empresa puede decirle a las super sociedades, estoy atravesando un momento de crisis porque mi flujo de caja no es el mismo que tenía antes y le estoy incumpliendo a mis acreedores y yo no quiero incumplir y les quiero pagar. Entonces se hace una relación completa de todos los pasivos, es decir, todas las deudas que la empresa tenga, se le ponen de presente a las super sociedades y de igual forma se le manifiestan cuáles son los activos y se le entrega un flujo de caja proyectado con el cual se espera darle una confianza a los acreedores de decir, mire, yo voy a seguir con el ejercicio de mi actividad comercial, que en este caso es la construcción, ¿sí? Pero por el momento no les puedo seguir pagando como venía pagándoles, necesito un tiempo para poderme regular. ¿Sí? Entonces, Una pregunta. Disculpe, me lo estoy interrumpiendo porque es que me llegan aquí preguntas. Me hace una pregunta porque nos escuchan personas que tienen empresas y eso no genera de pronto inseguridad o miedo ante las demás personas. Digan, uy, este empresario, este constructor se va a quebrar, yo me voy. ¿Eso no podría ser visto de esa manera? No, ¿qué es lo que pasa? Estos procesos tienen dos fases. La primera, que es la que se denomina reorganización empresarial, y es cuando hay una viabilidad de la empresa, ¿sí? Es decir, la empresa en el momento, liquidez es lo que le falta, pero tiene activos para poder desarrollar su actividad comercial y poder garantizar el cumplimiento de las obligaciones a futuro. Entonces, como les decía ahorita, lo que se busca es darle tiempo a la empresa para que pueda regularse, regular su flujo de caja y pagar periódicamente las deudas, pero no en la misma cuantía que las venía pagando, ¿sí? Entonces, ese proceso le da seguridad a los acreedores y a las personas de decir, esta empresa me quiere pagar y lo va a hacer de esta forma y se firma un acuerdo de pagos, ¿sí? Y ese acuerdo se va cumpliendo mes a mes
cumplidamente con unos plazos, unas fechas específicas que se le tienen que poner de presente a todos los acreedores, y para decir, mira, a usted le voy a pagar tanto mensual, se van a cubrir la deuda que pues existe hasta el momento y con la cual estoy atrasado, pero en ningún momento se va a dejar de pagar, ¿sí? La otra, que es cuando una empresa ya no es viable, ¿sí? Porque presupuestamente en activos no tiene cómo desarrollar su actividad comercial, no tiene cómo responder a futuro ante sus acreedores, pues se va a una liquidación, ¿sí? Entonces se responde únicamente con los activos que tiene la empresa hasta el momento y pues digamos ya eso es, ya se tiene que centrar a evaluar la viabilidad que tenga la empresa, ¿sí? Pero inicialmente no, este proceso lo que da es una confianza de pago, decirle a todos los acreedores se les va a pagar, se les va a cumplir, pero regúlenme un poco las cuotas que yo mensualmente les estoy pagando porque no puedo pagar la misma cantidad. Doctor Juan Camilo, hay una, con lo que su experiencia, lo que ha visto en estos 3 meses hacia acá, ¿se puede hablar de que ha habido un incremento en esta situación dada la situación, el hecho de no haber un flujo? ¿Cuándo hay flujo? Cuando vendemos, y si no vendemos, pues lo que llaman es, hay un stop de, puede tener una empresa 10 o 50 o 80 apartamentos o mucha más mercancía, y entonces esas circunstancias creo que se dio, y entonces la pregunta es, actualmente se ha visto que se ha incrementado esa solicitud de reestructuración. Sí, efectivamente, pues el sector de la construcción, que va directamente ligado también con el sector inmobiliario, están en crisis y a futuro el sector inmobiliario también se va a ver afectado. En lo que tiene que ver con el sector de la construcción, efectivamente se han incrementado las situaciones de crisis financiera de las constructoras, hablando de que no únicamente se afectan como tal las sociedades o las constructoras legalmente constituidas mediante una sociedad, sino también las personas naturales comerciantes que se dedican a hacer remodelaciones de inmuebles, ¿sí? A hacer acabados de las construcciones que ya están a puertas de ser entregadas y han sido muy frecuentes y recurren mucho a este tipo de trámites. ¿Por qué? Porque les da una seguridad de que su patrimonio no va a estar en peligro, ¿sí? De que van a poder obtener unas mejores condiciones de pago de las acreencias que existen, ¿sí? Llámense acreencias de funcionamiento, de proveedores, para inyectar capital y que de hecho con los decretos que Presidencia sacó, aunque tienen falencias, ¿sí? Se permiten con la implementación de unos nuevos procesos que son mucho más rápidos, se avala la posibilidad de que los acreedores bancarios que ya tienen los deudores puedan inyectar más capital para el ejercicio de la actividad comercial que desarrollan y así puedan levantar el flujo de caja y acelerar inclusive el pago del acuerdo que se llega a firmar. Este periodo está determinado en el tiempo, o sea, digamos, ¿cuánto es el tiempo que uno necesita para recuperarse una enfermedad? Bueno, depende. Y en este caso, hablando de reestructuraciones, que como si hay algún término en ley o en el acuerdo que terminen, ¿cuál es el término que máximo o el mínimo o el prudencial para efecto de que una empresa pueda decir, sí, yo en 6 meses me recupero o en un año, o ese tiempo no existe? No, efectivamente sí existe. Pero entonces, ¿eso de qué depende? O sea, ¿cómo se determina cuánto tiempo necesita la empresa para poder pagar las creencias que ya existen? Entonces, la constructora tiene que determinar en cuánto están los pasivos en mora, ¿sí? Y los pasivos generales hasta el momento en el que decide ingresar en el proceso de la reorganización empresarial y ver cuál es el flujo de caja, ¿sí? Sacar el promedio de flujo de caja que ha tenido durante los últimos meses antes de ingresar al régimen de reorganización de ley 1116 y hacer una proyección de pagos, ¿sí? Y con eso entonces se logra determinar cuánto tiempo necesita la empresa para poder, con los activos que está recibiendo, pues con el dinero que le ingresa de forma mensual, cuántos meses va a necesitar para pagar. Sí, estamos hablando de que la norma actualmente delimita a un máximo de 10 años, ¿sí? De 120 meses para poder pagar la totalidad de las acreencias que se encuentran en mora, ¿sí? Ahora, los decretos que Presidencia ha sacado, y esto es aplicable más que todo, pues digamos, le sirve a las personas naturales comerciantes,
que tengan una cartera que no sea tan amplia, ¿sí? O que, bueno, puede ser amplia, pero su respaldo mensual económico de ingresos le permite llegar a unos acuerdos que sean atractivos para los acreedores y se limita a 3 meses. Es un trámite mucho más rápido, ¿sí? Y que tiene, digamos, unas atribuciones que no tiene como tal la ley 1116, que es el pago de pequeños acreedores por fuera del acuerdo, la posibilidad de venta de activos para cubrir las deudas, ¿sí? Sin que haya que pedir, digamos, unos permisos previos, sino simplemente informar que se van a hacer esos pagos o esas ventas. Cuestión que en ley 1116 también es posible hacerlo, pero hay que solicitar unos permisos al juez del concurso. Una pregunta adicional. Traslado inquietudes. Estamos hablando de empresas, pero eventualmente un comerciante podría solicitarlo o eso está, o un profesional. Sí, claro que sí. O sea, tanto la reorganización empresarial de ley 1116 como los nuevos procedimientos de emergencia que los decretos presidenciales crearon y regularon, pueden acogerse tanto empresas legalmente constituidas a través de una sociedad de cualquier tipo o personas naturales comerciantes, ¿sí? Que se dediquen como tal a una actividad de comercio que también se ve afectada por aspectos externos e internos, como puede ser un aspecto interno el sobreendeudamiento, o un aspecto externo, pues la situación de pandemia por la cual estamos atravesando, que le haya disminuido el flujo de caja y por ende los recursos económicos destinados para el pago de las deudas. Esa normatividad que nos hablaba hace un momento de que has pedido el gobierno, ¿sí beneficia, ha mejorado o más o menos lo que yo he visto con el tema laboral es que no piden una normatividad, pero pues realmente dice lo mismo o no dice nada? Y cuando uno va a ver, entonces todo lo que tiene, para hacer un ejemplo solamente en el tema laboral, que acuerde con el empleador, que acuerde con el empleado, que llegue a una solución, y entonces uno dice, bueno, pero aquí no hay un aporte real. Entonces, en este tema sí hay sustancialmente hay algo que pueda beneficiar. Como les comentaba, realmente los decretos que ha sacado a nivel sustancial y procesal presidencia, que pues crea el proceso de emergencia que es mucho más rápido, la negociación de emergencia, que se delimita a 3 meses, sí da otras posibilidades extra que la ley 1116 no permite, que era lo que comentaba, precisamente poder hacer pagos a los acreedores pequeños con el fin también de ayudarle a ese tipo de acreedores a sobrellevar la situación de crisis por la que muy seguramente pueden estar atravesando. Ahora, en cuestión de materia laboral, pues las garantías que se han dado es que no pueden haber despidos masivos, ¿sí? Que tienen que haber y solicitar unos permisos al Ministerio del Trabajo en caso de que se piense hacer un despido de determinada cantidad de trabajadores, argumentando la suspensión de la actividad comercial superior a, creo que son 120 días o 90 días, si mal no recuerdo, ¿sí? Pero entonces, eh, pero igual quedan en materia laboral, porque es únicamente de materia laboral, eso no lo regula como tal los procesos de reorganización o de insolvencia económica, es netamente de legislación laboral que deberían reforzar un poco más las garantías de los trabajadores porque quedan muy expuestos, digamos, a la presión de sus empleadores de firmar contratos en otras modalidades que empeoran las condiciones iniciales del contrato bajo el cual estaban desempeñando sus funciones, ¿sí? Y para ese tipo de personas que de pronto pierdan su trabajo y que tengan también varias deudas por pagar, sean con entidades bancarias, entidades financieras, personas naturales, cooperativas de cualquier tipo, también el derecho concursal prevé un procedimiento que es la insolvencia económica de persona natural no comerciante. Sí, que son todas las personas que, pues, digamos, están laborando bajo un contrato de trabajo, una prestación de servicios, ¿sí? Que se dedican, digamos, a profesiones tradicionales, ¿sí? Y que no les alcanzan ahora sus ingresos porque fueron despedidos para cubrir sus necesidades básicas del hogar y las acreencias que adquirieron de forma externa con otras entidades. Entonces esos procesos también son muy rápidos, son ante notaría, se llega a acuerdos de pago con los acreedores, pueden haber condonaciones de intereses,
¿sí? Y realmente son procesos que benefician mucho actualmente y que después de esta situación de pandemia le van a ser una herramienta muy útil a la sociedad para poder sobrellevar la crisis financiera que se viene. Bueno, quiero hacer una especie de introducción. Ahora le sigo aquí a ver las preguntas al doctor Juan Camilo, antes de pasar con Cristian para aprovechar esto. El tema, y ustedes creo que pueden estar de acuerdo conmigo, que en la vida es tema de confianza. O sea, por confianza la gente se casa, por confianza la gente hace una compraventa, por confianza la gente constituye una sociedad. Por confianza la gente va al médico, es lo que llama el efecto placebo. Hay gente que solamente con entrar al consultorio, ¡ay, me alenté! ¡Qué maravilla! ¿Cierto? Porque creen definitivamente, y esta pregunta va un poco direccionada al doctor Cristian, el tema de la confianza en este momento en el sector constructor y en todo es fundamental. Digamos, hay muchas personas jóvenes, otros no tan jóvenes, que tienen su ilusión de adquirir su primer inmueble. Entonces, pero en este momento lo que uno tiene es miedo incluso de ir a la tienda a comprar el pan. Ahora, decir uno, voy a proyectarme con un trabajo a 1 año o 2 años, entonces uno se puede aterrar y uno dice, bueno, entonces yo mejor no me meto en deudas, yo mejor no me meto en cosas. Entonces, doctor Cristian, desde el punto de vista de la legislación que se ha expedido en este momento de la declaratoria de emergencia social y económica, ¿hay algunas normas que puedan transmitir esa confianza al potencial comprador de inmuebles, al potencial persona que usted como en su empresa, en la empresa que acompaña jurídicamente, se hacen proyectos para venderlos? No sé si han visto que se ha bajado las ventas, por lo menos en las que yo acompaño, no solamente se han bajado, sino que hay gente que se ha retirado de los procesos de compra. Entonces mi pregunta es, ¿estas normas que ha expedido el gobierno en alguna forma, en alguna manera o por alguna circunstancia ayudan a fomentar esa confianza? ¿Usted qué opina, doctor? Bueno, en primer lugar, respecto a solvencia económica, el gobierno expidió, en primer lugar, expidió el decreto 493 del 2020. Ese decreto le permitió a entidades financieras tomar medidas transitorias para favorecer a aquellas personas que tienen créditos de vivienda o están en leasing habitacional, ¿sí? La Superintendencia Financiera, posterior a la expedición de ese decreto por el gobierno, publicó 2 circulares, la circular 007 y 014 de marzo, en las cuales congeló tasas de intereses, permitió a personas naturales y jurídicas que estén afectadas en el sector de la construcción y en otros sectores afectados, pactar o acordar con entidades financieras nuevas condiciones para sus créditos, para sus situaciones de inversión. Entonces, digamos que el gobierno, bueno, si es un efecto placebo, el gobierno da la norma, la superintendencia la sigue, pero las circulares lo mencionan, las entidades financieras deberán valorar caso a caso cuál es la mejor condición que permita la viabilidad financiera para cada deudor, ¿sí? Entonces, esta es la entidad financiera o bancaria tiene cierta potestad, por decirlo así, para decir, bueno, si usted me propone esto, yo creo que no, yo creo que usted no tiene capacidad, entonces yo le propongo esto. Entonces, tal vez el ciudadano o la empresa o la persona jurídica que quiere acceder al crédito, quiere acceder a los beneficios, va a tener otra barrera. Entonces, el efecto placebo claramente se puede dar a través de la norma. Claramente, las entidades bancarias y financieras deben expedir información veraz, totalmente clara de todos los beneficios que propone, y si no aplica este tal beneficio para congelar las tasas de interés, para otorgar mayores plazos, periodos de gracia, debe dar todas las opciones, o mejor dicho, tiene un deber de información muy importante en ese sentido. Entonces, ¿cuál es el trabajo de las empresas constructoras y de aquellas personas que tienen la ilusión de adquirir vivienda o que actualmente tienen un crédito, que es la situación con las cuales aplica la normatividad mencionada? Tienen que acudir a la entidad bancaria, entidad financiera, y conminarlos a que les den información de los beneficios y de las mejores formas u opciones para seguir con sus créditos, ¿sí? Entonces, en primer lugar, en ese sentido.
Hace poco el Ministerio de Vivienda también por medio del comunicado del 26 de mayo afirmó que iba a dar 200.000 subsidios de vivienda en el segundo semestre del 2020. Estos subsidios de vivienda, 100.000, van a ser para viviendas de interés social, para personas o familias que no superen ingresos de 4 salarios mínimos, y otros 100.000 viviendas no bis para aquellas personas, familias con cualquier tipo de ingresos, ¿sí? El tope máximo de muebles es de 500 salarios mínimos, que son aproximadamente 438 millones de pesos. En ese sentido, pues el gobierno está haciendo el esfuerzo va a hacer el esfuerzo para el segundo semestre. No obstante, pues la cobertura es lo que se cuestiona, ¿sí? Va a ser por demanda, el cual va a ser los pasos a pasos. No ha salido la resolución todavía, no ha salido el decreto que va a regular la situación. Sin embargo, pues esa es una oportunidad para aquellas personas que, si bien ahorita pues no tienen créditos, pero aspiran a, después de esta situación o en medio de esta situación, adquirir vivienda, pueden hacerlo por medio de ese subsidio de vivienda. Tienen que estar muy pendientes a partir del segundo semestre del año. También otro contexto para las empresas constructoras se puede apalear o se puede mejorar a través del decreto 691 del 2020, del 22 de mayo, a través del cual se amplió automáticamente las licencias de construcción por 9 meses, ¿sí? Que a 12 de marzo de 2020 estuvieran vigentes, ¿sí? Estas licencias de construcción incluyen licencias de subdivisión, licencias de parcelación, etcétera, y no incluye aquellas como para pequeñas obras o situaciones como piscinas, como construcción parte urbanística, pero en ese sentido, ampliar las licencias de construcción le permite al empresario constructor, pues, evitar solicitar ante la entidad administrativa, en este escenario la curaduría, ampliar la prórroga de las licencias de construcción, pedir la prórroga, sino que automáticamente se prorrogaron las licencias de construcción por 9 meses. Eso es la verdad, es un remedio muy escaso para la situación económica actual. Esperamos, pues el sector espera que el gobierno realmente recapacite sobre la situación o extienda, sí, mínimo, pues el sector solicita unos 20 meses o algo parecido porque la situación no es fácil. Pero Doctor bueno, el Cristian, gobierno, me pregunta que cuál es el decreto, me están preguntando acá. decreto 691 de 2020, 22 de mayo. 691 del 2020. Sí, este decreto modifica el artículo 2.2.6.1.2.4.1 del decreto 1077 del 2015, que es el decreto único reglamentario del sector vivienda. Entonces, a través de ese decreto, es un decreto muy breve, el cual pueden observar con detalle ese beneficio hacia las empresas constructoras y hacia todos aquellos que aspiran que tenían la vigencia de las licencias de construcción en la fecha mencionada. Por otro lado, el Fondo Nacional del Ahorro también expidió unos acuerdos, el acuerdo 2287 y 2289. Estos acuerdos ya no tienen vigencia, pero lo importante es mencionar que el Fondo Nacional del Ahorro hizo su esfuerzo también en aplicar periodos de gracia para carteras de constructor, créditos de constructor, también aplicó periodos de gracia, de intereses de hasta 2 meses. Entonces, digamos que pues no son el remedio, ¿sí? Son como golpes de pecho y pequeños espaldarazos para el sector y para los empresarios. No obstante, pues se hace el esfuerzo. Otro escenario... Doctor Cristian, dígame un segundico, acá me preguntan si lo de la licencia, si tiene la posibilidad de prórroga a 1 año o adicional una parte de 2 años, la extensión de la prórroga, si es adicional a este año, tiene que ver con la prórroga o la extensión de la licencia de conducción, que no hay, se pregunta sobre hasta dónde se extiende o podemos entender esa prórroga. Bueno,
si están vigentes a 12 de marzo de 2020, si estaban vigentes, se amplían automáticamente por un periodo de 9 meses, es decir, 9 meses después de que venza esta licencia que ya se les expidió, ¿sí? En ese sentido, pues es favorable, sí, pero muchas empresas del sector construcción piden mucho más tiempo porque, como lo mencionó el doctor Juan Camilo y como lo ha mencionado usted, doctor, el sector construcción no solo depende de poner al ingeniero y entre y construimos y esto salió, no. Depende de cadenas de suministro, de aliados estratégicos, de materiales de construcción, de transporte, situaciones que realmente van más allá del mero hecho de montar planos y montar la estructura y sale. Entonces, realmente, pues el periodo es de 9 meses. Con mayor detalle en el decreto 691 podrán verlo, pero pues el periodo es un poco corto para lo que realmente, para lo que comercialmente impacta en la empresa de construcción. Permítame, le quiero como el tema de la construcción, como usted lo señala, Cristian, es absolutamente una cadena. Estamos antes de empezar el proyecto, estamos hablando de licenciamientos, estamos hablando de la ejecución de la obra, donde se incorpora todas las personas, la mano de obra, donde se hace mucho más evidente la participación del sector de la construcción en la cadena de generación de empleo. Y posteriormente estamos en un punto donde ya empieza la comercialización. Y me corrige, Cristian, por favor, doctor Juan Camilo también, si en el tema de financiamiento, porque ningún constructor tiene el suficiente dinero, algunos lo tienen, pero no todos tienen el suficiente dinero para salir a hacer un proyecto, a ejecutar un proyecto. Entonces ellos tienen que llegar a lo que llama un punto de equilibrio. Estamos hablando del 50% de las unidades que construyan. Muy bien. Entonces, ¿de qué les quiero hablar? Les quiero hablar de lo siguiente. Toda persona tiene una ilusión de adquirir una vivienda. Está muy bien. Pero entonces, aquí viene el tema. Cuando ya la construcción ha hecho uso, por lo menos, de esos extensiones de licenciamiento, que entre otras cosas son muy costosas, estas licencias de construcción son bastante costosas. No sé si el doctor Cristian me puede dar un valor de un proyecto que sé que son costosas, no sé si tengo un valor ahí a la mano. Sí, pueden variar del costo bastante, entre 50, cientos de millones puede ser posible, dependiendo de las unidades inmobiliarias, muchos factores, también construcciones del sector energético. Entonces, aquí tenemos un problema y ahora le voy a trasladar la pregunta al doctor Juan Camilo. Tenemos la siguiente situación. Toda persona que quiere comprar un inmueble se encuentra este escenario. Primero el constructor quiere vender y el cliente quiere comprar, pero hay una cosa que es muy dolorosa financieramente hablándola. Cuando la persona ingresa a un proyecto, en la medida en que ingrese al proyecto más temprano, el financiamiento de la cuota inicial va a ser más distante. Ustedes ven que hay la construcción que dice se inician obras, la gente va y compra lo que se llama comprar sobre planos y empiezan, pueden ser 36 o 24 meses, depende de lo que dure la construcción, depende del tamaño de la construcción. Entonces la persona va difiriendo esa inicial, me corrige alguno de los dos, está más o menos entre el 30% del valor del inmueble. Quiere decir que si vas a comprar un inmueble de 300 millones de pesos, debe dar de inicial 60 millones. Y es una suma grande. Bajémonos un poco. Un inmueble de 200 millones, perdón, en 200 millones, en 200 millones, el 30% son 60 millones. Y bajémonos más, a 150 millones. Entonces estamos hablando de casi 40 millones de pesos, 50 millones de pesos, y entonces una persona va a tener que aportar en torno a entre los 50 y los 100 millones de pesos, dependiendo de dónde estemos, para una cuota inicial. ¿Cuál es el escenario de la persona? Tiene que dividir esa suma en número de instalamentos o cuotas y seguir pagando el arriendo donde está. Entonces ahí es donde va mi pregunta con el doctor Juan Camilo, porque es que esas son las cosas que han llevado a que las empresas en un momento dado se resientan y no puedan continuar porque los compradores, los potenciales compradores se retiran. Entonces, ¿qué hago yo en esta circunstancia que estamos viendo del COVID? Que por lo menos en el tema del colegio ya a los hijos míos les dijeron se van todo el 2020 en virtualidad. Entonces ahí ya la señora que lo hospedaba, el de los pasajes, el de las fotocopias, esa gente quedó así. Entonces, algo similar pasa en la construcción. Entonces, la persona tiene un tiempo muy largo para pagar esa cuota inicial o muy corto, dependiendo, pero va a ser una suma adicional que va a tener que demostrar y acreditar
para que el banco posteriormente le preste el otro 70% de financiamiento para adquirir el inmueble. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podríamos hacer, Juan Camilo, doctor Juan Camilo, para que ese tiempo en que la persona está esperando para cumplir el sueño de adquirir, pagar esa cuota inicial y adquirir el inmueble, no se vea traducido en que él dice, yo mejor me retiro y prefiero que me hagan efectivas las cláusulas penales y yo me voy del negocio, y entonces empiezan las empresas a perder equilibrio financiero? Y ahí, ¿cómo podría ser el gobierno o la legislación que tenemos para que la persona que está adquiriendo un inmueble finalmente diga, yo me mantengo en el proyecto y llego hasta el final? Entonces, ¿cuál sería, doctor Juan Camilo, el tema ahí para poder garantizar ese flujo financiero del que usted nos habla, para que una empresa no caiga en este tema de la construcción? ¿O qué se nos podríamos imaginar para garantizar que la persona no se retire del negocio? ¿De qué forma el gobierno les podría financiar o ayudar? Bueno, entonces acá hay varios temas, ¿sí? Pero por lo menos una de las soluciones que realmente pueden ser muy efectivas ahorita en estas circunstancias en donde el sector inmobiliario está un poco a la deriva, porque no va a haber, en el momento no hay y no va a haber una demanda alta en cuanto al sector vivienda, en razón a que, pues, digamos, a veces, como usted lo decía, las cuotas mensuales que se pagan ya sea por la cuota inicial o pagando el otro 70% que la entidad bancaria le desembolsa a la constructora para terminar de pagar el saldo, suelen ser bastante altos. Y debido a la inseguridad laboral que hoy día tenemos en razón al confinamiento obligatorio, pues las personas no van a tratar de invertir en una vivienda como tal. En ese caso, ¿qué es lo que suele suceder, o cuál es la figura a la que las personas suelen recurrir? Y es a los leasing habitacionales, ¿sí? Que se paga periódicamente un canon de arrendamiento, entre comillas, ¿sí? Que es como pagar una mensualidad de un crédito, y al final tiene la opción de compra del inmueble. La persona decide si lo compra o no lo compra, si está dentro de las capacidades o no. Pero ahora, hablando de una deuda ya adquirida, de una obligación contractual ya adquirida propiamente por la cuota inicial del apartamento, que se ha comprometido a pagar unas cuotas mensuales y su situación económica se ha visto desmejorada, de lo que estábamos hablando ahorita, una herramienta muy efectiva podría ser la insolvencia de persona natural no comerciante, que le beneficia a ambas partes, en el entendido que la constructora no va a tener que poner de nuevo en venta en estos tiempos un inmueble que muy difícilmente alguien vaya a comprar, ¿sí? Y la persona que incumplió en el pago de las mensualidades de la cuota inicial, pues va a poder permanecer con la expectativa de adquirir su vivienda, pero a un plazo un poco más largo, ¿sí? Porque al regular, pues obviamente la negociación de las cuotas mensuales que estaba pagando se debe extender aún más, teniendo en cuenta la capacidad económica que tenga la persona para cubrir las cuotas de manera mensual. Entonces, así, la constructora sigue recibiendo un ingreso mensual por parte del comprador, y el comprador pues tiene aún la seguridad o la opción de adquirir esa vivienda a futuro. Así ambas partes salen completamente beneficiadas, porque la constructora no se queda con un inmueble que difícilmente vaya a poder vender, sigue percibiendo mensualmente un pago, ¿sí? Por parte del comprador, y el comprador pues mantiene intacta su expectativa de compra del inmueble. Qué pena, doctor José Orlando, tiene bloqueado el audio. Sí, gracias. Yo tengo aquí dos alternativas. Ahora les traslado unas preguntas que me están dando, tienen que ver con insolvencia y tienen que ver allá con el tema de las licencias. Pero quiero señalarles cosas. Estamos en un problema. Yo estuve pensando soluciones. Tengo dos soluciones y quisiera que ustedes habláramos de eso, a ver si están muy desenfocadas o están de pronto encaminadas. La primera circunstancia que yo considero para darle una dinámica al tema de la construcción, la primera la hago y les pido el favor que me apoyen o me la critiquen, por supuesto, como tiene que ser. El tema es generar proyectos de construcción sin cuota inicial, como se hacía en el pasado. ¿Qué opinan? Y eso con
Claro, pues eso sería ahorita una forma de viabilizar la compra o la expectativa de compra, de adquisición de vivienda por parte de los ciudadanos, porque de por sí una cuota inicial que es equivalente en promedio más o menos un 30%, bueno, dependiendo también de la constructora, es un obstáculo para que las personas puedan realmente animarse a adquirir la vivienda. ¿Sí? Diferente es así se plantean unos nuevos requisitos para acceder a la posibilidad de compra del inmueble, pues las personas obviamente van a acudir y van a decir, bueno, digamos, no tengo que conseguir una cantidad de dinero alta de un momento a otro para poder empezar a tramitar la compra del inmueble, sino que periódicamente puedo realizar pagos que se adecúen a mis capacidades económicas y ingresos, y así pues el sector de la construcción puede potenciar las ventas, ¿sí? Puede mover de pronto el material inmobiliario que tiene ahorita quieto y que probablemente vaya a tener quieto durante un tiempo mientras que la economía poco a poco se estabiliza, y tener a futuro los ingresos y recuperar la inversión y pues obviamente obtener las utilidades que esperaban. Bien. Doctor Bueno, Cristian, ¿qué le parece la idea? complementando, Sí, complementando la idea de Camilo, eh, sí, sería maravilloso. Vamos a ver, pues todo depende del gobierno y de la normatividad, ¿sí? Actualmente, pues con esta situación del comunicado de prensa del 26 de mayo, el Ministerio de Vivienda eh, se va a apoyar aproximadamente con la reducción de una cuota mensual de 439.000 pesos en adquisición de vivienda. Eso no, pues no es mucho, pero pues el gobierno está haciendo su esfuerzo. Claramente tenemos que exigir más y pues la cuota inicial siempre es el primer paso tanto para tanto en el momento que la recibe la constructora como cuando la persona espera adquirir su vivienda, ¿sí? Entonces, hay que seguir, el gobierno tiene que hacer los estudios pertinentes y el sector a través de Camacol, que ha hecho las labores de apoyo y de, entre comillas, presión con el gobierno, tiene que manifestarlo el sector constructor, ¿sí? bueno, doctor Cristian, ahí lo escuchamos un poquito cortado, no sé qué será. Hay una pregunta que me hacen acá y antes de iniciar con la segunda, la primera alternativa que yo tenía era una casa sin cuota inicial y ahora ya la segunda, pero quiero atender una pregunta que nos hacen aquí por el Facebook. Eh, una persona que ya está en problemada o no en problemada, disculpen la palabra, que ya tiene encima una hipoteca que la está cumpliendo, lo que ha pedido el gobierno en este momento, ¿le ayuda en algo a esa situación financiera o ya las personas que están con una hipoteca en curso, lo que ha generado la legislación por tema de la emergencia social y económica no les cobija a ellos? Empiezo con el doctor Juan Camilo. Bueno, pues la negociación de emergencia, que fue la que se creó principalmente por presidencia en razón al confinamiento, a la pandemia, que habla de las negociaciones de deuda, claro que sirve para este tipo de situaciones en donde las personas ya tienen un crédito hipotecario que mes a mes lo están pagando, pero que por diversos motivos, pérdida de su empleo, ¿sí? Baja en ventas, si son personas que se dedican al comercio, no han podido cumplir con los pagos durante estos meses y ya están atrasados en mora y las entidades han empezado de pronto a presionar para el pago, pues existe la negociación de emergencia o el proceso de insolvencia de persona natural no comerciante o de reorganización empresarial, que como ya lo he explicado, lo que permite es precisamente negociar nuevamente el crédito y decir, bueno, vamos a crear una nueva alternativa de pago diferente a la inicial. Si yo estaba pagando cuotas, por decir algo, de 1.000.000 de pesos en razón al crédito hipotecario y mis ingresos mensuales bajaron considerablemente y estoy en la capacidad ahora de pagar solamente 600.000 pesos, 700.000 pesos mensuales para cumplir con el crédito, pues se puede realizar una renegociación con la entidad bancaria, con la entidad financiera, y así no perder el inmueble que nos lo ejecuten a través de un proceso ejecutivo
después nos hagan efectivas unas medidas cautelares y terminemos perdiendo el inmueble, sino que mantengamos el inmueble y podamos seguir con el pago de las cuotas mensuales del crédito de leasing con la entidad bancaria, pero de una forma reestructurada, de una forma más ajustada a la realidad de la persona que está atravesando la crisis. Entonces, claro que hay herramientas para sobrellevar los créditos hipotecarios y cualquier tipo de créditos en general. ¿Qué diría, doctor Cristian, para la pregunta de la persona que nos escucha, ya incluido en un hipotecario, ve algún beneficio en esas normas, como lo señala efectivamente el doctor? Yo apoyo la idea de Juan Camilo, pero además, como lo mencioné, pues hay una normativa que expidió la Superintendencia Financiera. Yo le aconsejo a esta persona acercarse al banco bajo los entendidos de la circular externa 007 y 014 de la Superintendencia Financiera de marzo. Pues sí, estar informado de tales documentos y ir con su respectiva idea o propuesta para ver si la entidad financiera le otorga ciertos beneficios. ¿Sí? Es algo adicional a lo que propone Juan Camilo, que pues es la posibilidad que da el gobierno a través de la Superintendencia Financiera y la cual ordena a los bancos tal motivo. Asobancaria también está presionando a los bancos, pero pues entramos en la misma discusión de hasta qué punto los bancos están dispuestos a ceder, ¿no? Entonces, frente a esta persona, estas dos opciones, la reestructuración del crédito o el acercamiento a la entidad financiera directamente, bajo el entendido de estas normas, con el fin de que esté con el conocimiento de lo que le puede exigir a la entidad financiera, la cual tiene el deber de información para darle una facilidad en el pago de su crédito hipotecario. Bueno, hay una pregunta, va para usted, doctor Juan Camilo, la pregunta es, una persona lleva 8 meses pagando su cuota inicial, se detuvo el pago y ya lleva más o menos 3 meses sin poder cumplir con la obligación. La pregunta es, ¿cómo se acerca a la consultoría y le dice que me declaro insolvente? ¿Cuál sería el camino? Bueno, vamos a hablar y partiendo de la presunción de que se trataba de una persona o se trata de una persona empleada a través de un contrato laboral o que ha perdido su empleo pero que genera otros ingresos mensuales. Entonces, como tal, una manifestación directa a la constructora no se realiza en los casos de insolvencia de persona natural no comerciante, sino que se realiza es un proceso notarial. La insolvencia de persona natural no comerciante, que se consagra en la Ley 1564 del 2012, se lleva ante notaría. ¿Sí? Allá se realiza el proceso de negociación de deudas. Sin embargo, no es un proceso en el cual la persona pueda simplemente acercarse a la notaría y decir, venga, es que quiero acogerme al régimen de insolvencia y inícieme en el proceso, porque realmente la solicitud, porque así se llama, no es como tal una demanda, sino una solicitud de admisión de insolvencia de persona natural no comerciante, debe ir acompañado de ciertos requisitos, ¿sí? Que son un estudio de los activos que tiene la persona, los bienes, de los ingresos, tiene que también allegarse una relación de los gastos mensuales del hogar personales y si tiene cuotas alimentarias en cuenta, pues también tiene que relacionarse y pues mencionar cuál sería el monto que tiene disponible para realizar el pago mensual, como manifestaba anteriormente. Si estaba pagando durante los 8 meses, pagó mensualmente para cubrir la cuota inicial del inmueble, pagaba 1.000.000 de pesos y ahorita después de cubrir sus gastos personales le quedan disponibles una cuota de 600.000 pesos, 500.000 pesos, pues con eso se pueden entrar a negociar directamente con todos los acreedores, pero entonces dentro del proceso de insolvencia se tienen que manifestar cuáles son todos los acreedores que tiene la persona. Debe tener y cumplir un requisito que es estar en mora con 2 o más acreedores durante un periodo equivalente a 90 días mínimo. ¿Sí? ¿Es En este obligatorio? caso, como ya están los 3 meses, ya se cumple pues los 90 días en mora con un acreedor, haría falta ver si la señora tiene otro acreedor con el que también se encuentre en mora por no haber podido pagar las cuotas mensuales y así negociar con todos los acreedores que tenga la persona y fijar una cuota mensual que le sea posible pagar. Muy bien, gracias.
La segunda, la primera, para retomar, la primera que les decía yo es generar un tema de venta de casas sin cuota inicial, tal cual estamos de acuerdo. La segunda que yo planteo es un subsidio a la tasa, que es una ayuda a los colombianos para pagar el 30% del mensual de la cuota. En ese sentido, las personas deben acreditar 2 salarios mínimos. Esto está vigente, pero debería de ser, perdón, debería de ser como mucho más sostenido en el tiempo, que la persona que paga puntual su cuota hipotecaria, que es de pronto es un beneficio para la persona que nos está hablando, que ya está en curso en un salario, en una hipoteca, pero tiene unos requisitos para acceder a esa ayuda de la tasa, es que debe estar entre 2 salarios mínimos y 4 salarios mínimos. Entonces mi pregunta es, ¿sí representaría una ayuda y un incentivo al sector constructor que el gobierno aplicara esas ayudas a las tasas de una manera de pronto hasta más amplia o más generosa para que la gente pueda decir, bueno, sí, yo pago puntual mi cuota, pero entonces por pagarla puntual me van a financiar, el gobierno me va de financiar o subsidiar un 30% con las obligaciones que eso implica, que la persona que recibe un subsidio del gobierno no puede vender el inmueble, queda con unas limitaciones, pero al final garantiza que va a tener ese inmueble. ¿Cómo le parece, doctor Cristian, esa alternativa del subsidio, de la ayuda a la tasa? Bueno, opino que sería muy favorable para el sector en la parte comercial, sí, ya que muchas personas retomarían pues sí, su crédito, pensarían en realmente seguir con la idea de la adquisición de vivienda. No obstante, pues para el sector constructor en la situación actual y para muchas personas que ya están dejando en segundo plano la adquisición de vivienda, pues debería ser un apoyo más favorable, ¿sí? No me atrevo a decir tal vez cuál, pero sí subirle un porcentaje tal vez al apoyo o a la reducción de las tasas de interés o realmente, no sé, exonerar de intereses a los créditos por un tiempo, ¿sí? Así como pues, se está cursando un proyecto de ley respecto a crédito. Entonces, pienso que el gobierno debe pensar en eso, como lo hemos hablado, el sector constructor no solo vende viviendas, sino que de él dependen miles y miles de trabajos, cientos de aliados estratégicos y proveedores de la cadena de producción que sobreviven del sector. Entonces, pienso que no hay un límite para decir realmente este es bueno o malo, sino que debe poner el gobierno todas las cartas sobre la mesa para salvar el sector. Sí, es lo que ahorita puede impulsar la economía y realmente nos puede favorecer a todos y mantener el sueño de adquisición de vivienda. Después de esta situación, muchos jóvenes o muchas personas ya están abandonando sus créditos o entran en situaciones de insolvencia que pueden darles soluciones, pero también pueden quitarles sueños. Entonces, esa es la perspectiva. Sí, en definitiva, el sistema, el sector de la construcción dinamiza bastante la economía de cualquier estado, es porque irrumpe en muchos escenarios. Y definitivamente el primero que uno ve es el empleo porque es el que incorpora la mano de obra menos calificada. Entonces, en ese sentido, cualquier persona va por eso hay mucha temporalidad en el sector de la construcción, hablando de empleados de la construcción, porque el empleado de la construcción un día va y consigue el empleo y de pronto a los 2, 3 días no vuelve. Pero así como absorbe de manera inmediata esa mano de obra, también la suelta de manera muy rápida, como en este caso, que hay los proyectos y para los que nos escuchan y mis queridos doctor Cristian y Juan Camilo saben lo grave que es, pero es que es muy grave de tener un proyecto de construcción una semana, ahora imaginemos 40 días, un mes, 2 meses, eso es casi que la muerte del proyecto. Entonces, en ese sentido, la construcción nos dinamiza muchos elementos. El primero es el generar efectivamente la obra, como lo estamos señalando, y el generar unas ventas, que es lo que estamos intentando representar. Y aquí quiero enfocarme en el tema del sistema financiero, porque es que el sistema financiero yo lo percibo y quiero que en su experiencia me corrijan si estoy equivocado. El sistema financiero no ha flexibilizado en ningún momento los requisitos para apuntar a un crédito. Si yo por lo menos voy en este momento a prestar un crédito, a hacer un crédito a un banco, a mí no me prestan,
porque no tengo la capacidad. Entonces ellos quieren que la gente tenga una vida crediticia y unos elementos. Les voy a contar una experiencia que me ocurrió hace muchos años. Yo analizaba créditos y había una señora que quería comprar su vivienda, pero ella no tenía cuentas, no tenía nada y pues el banco necesariamente se lo rechazó. Ahí entramos a mirar, la señora era una persona que vendía jugos en el Parque Romero. Entonces yo me acerqué allá y hablé con ella y esa señora generaba recursos suficientes, pero muy, muy importantes para poder asumir ese crédito. Entonces se logró convencer fue sacar un poco al funcionario, al analista de crédito del banco, que esos no se mueven, es que no se mueven, para que mirara la situación y la dinámica de la señora, que es el día a día, y finalmente y afortunadamente se logró que le aprobaran ese crédito. Esa señora pagó con total autonomía y total solvencia sus cuotas hipotecarias, esa casa ya es de ella. Entonces, el sistema financiero aquí va a tener que flexibilizar muchas cosas. Yo no sé si va a tener que entrar el Estado a través de la banca pública, que ya por sí es muy poca, o a través de lineamientos para que la banca privada otorgue unos créditos con mucha más facilidad. Cuando llega uno al tema de la construcción, uno ve que los vendedores impulsan el proyecto, venden el proyecto, pero cuando uno llega con el potencial comprador, con el prometiente comprador a una entidad financiera, muchas veces le rechazan esa solicitud porque la persona no tiene fundamentos financieros. Entonces, ahí va a tener que hacerse una situación de rediseño en cuanto a las políticas del Estado, y ahí va con mi pregunta, primero para el doctor Juan Camilo. O sea, ¿de qué manera la banca podría ayudar a que estas personas que tienen la ilusión de comprar una casa y que tienen encima la incertidumbre del empleo, de perder el empleo, o el que es independiente? Aquí había una pregunta, no, es que soy independiente, y si la persona es independiente no sabe cómo va a vivir el mes entrante, entonces el banco le exige, garantíceme que usted en los próximos tantos años va a tener un flujo de caja o unos ingresos determinados que van a poder garantizarle el pago de esa hipoteca. Entonces, Juan Camilo, ¿cómo sería la forma para que un banco pudiera entrar a ayudar para que este nudo de cuello de botella que tenemos, que si no lo dinamizamos en aquella forma, vamos a tener nosotros necesariamente una situación catastrófica, finalmente hablando, financieramente hablando, porque es que este tema va a llevar a la quiebra a muchas personas que ya están llevando. La gente quisiera que uno hablara bonito y dijera, no, vamos con prosperidad. No, pero es que esto no va a ser así. Mire, ustedes van a ver el empleo informal, los restaurantes, los gimnasios, la gente que se dedica a los espectáculos, no se van a poder hacer conciertos, no se van a poder hacer muchas cosas. O sea, esto va a ser una quiebra muy grande, y la solución, en mi opinión, la solución la tiene el banco, pero yo creo que no es solamente con que me presten un crédito, porque a la larga lo que me están prestando es un problema que yo al cabo de los meses no voy a poder solucionar, y no voy a poder pagar la cuota, y las cuotas son carísimas. O sea, podemos estar hablando de una cuota hipotecaria, puede estar superando el $1.000.000, o sea, es más de un salario mínimo. Entonces, y si es por leasing, que es muy bueno, entonces no podríamos nosotros, el leasing, de todas maneras baja un poco la cuota, pero igual yo vi un proceso ejecutivo, Juan Camilo, en el cual el banco inició por restitución, y el juez le dijo, no, es que esto no es restitución, esto es un hipotecario. Lo que pasa es que los leasing realmente no son leasing, son hipotecarios, invertidos, como lo hablamos de hipoteca a la inversa, que ahora me gustaría que nos explicaran un poco qué es eso de la hipoteca a la inversa y si conviene o no. Juan Camilo, inicio con usted. ¿Qué podría hacer un banco para garantizarle a la gente que acceda al crédito de una manera fácil, y que sobre todo no tenga esa preocupación mental que en 3 meses no se va a poder pagar, que hubieran, qué sé, tasas, plazos, no sé, que una hipoteca a 40 años, por ejemplo, que en lugar de pagarme 2 millones, yo pague 500, así sea 40 años, y yo lo pago y me muero pagándolo, o alguna cosa, y entran los seguros si es que fallezco? Pero ¿qué visualiza usted de su campo profesional que pudieran hacer los bancos para ayudar a esto? Porque es que si no ayudamos, créanme que nos llevó el que nos trajo. Y le dejo la palabra, y perdónenme, me extendí más de lo de mi costumbre. Bueno, para este caso, pues realmente lo más conveniente, lo más viable sería lo que usted propone, que es realizar créditos a largo plazo, ¿sí? Extender los plazos que actualmente hoy se prevén, que a veces resultan ser cortos,
para los ingresos que las personas tienen. Ahora, para, digamos, que los bancos presten o que les hagan créditos para adquisición de viviendas a personas que sean independientes, ya tendrían directamente que haber es una intervención del Estado, ¿sí? En donde se le ordene o se le den garantías económicas por parte del Estado a las entidades financieras que les den la confianza para hacer el desembolso de esos créditos, porque bien sabemos que la banca lo único que interesa es pues percibir y percibir ingresos, no importa a costa de qué, ¿sí? Y los intereses realmente son muy altos. Entonces podría llegar a hacerse de pronto un consenso a nivel estatal con las entidades bancarias, ¿sí? De crear una garantía económica, un fondo de garantía económica del Estado, a cambio de que los bancos le hagan el desembolso del dinero a las personas y bajen los intereses, ¿sí? Además, muchas personas que ya tienen los créditos hipotecarios, ¿sí? También sería una muy buena opción y que los bancos hacen hoy día es que le dicen, no, le reestructuramos la deuda y así le baja la cuota, pero entonces las personas lo que no saben es que al realizar una reestructuración de deuda, incrementan el porcentaje de interés que se le descuenta a la cuota que pagan de manera mensual, se incrementa el capital, ¿sí? Y terminan pagando aún más de lo que llegan a pagar de forma inicial. Entonces, digamos que otra ayuda sería que esas reestructuraciones de deuda vayan sin el incremento de intereses, ¿sí? Y que el porcentaje que va dirigido al pago de capital y al pago de intereses se vea disminuido en cuanto a los intereses y se abone más al capital, porque realmente nosotros vemos en la realidad de los extractos bancarios que a veces la gente paga y paga y paga y paga los créditos de forma mensual y dicen, venga, pero es que la deuda no me disminuye, pero van a ver y realmente es que la mayoría del dinero que pagan de forma mensual va dirigido a cubrir los intereses y no el capital. Entonces esa podría ser otra ayuda que muy probablemente pudiese ayudar, digamos, a sobrellevar esa situación económica. Pero en cuanto a que las entidades bancarias desembolsen de forma como más rápida o sin tanto problema, personas que sean independientes y no tengan como tal como garantizar un ingreso mensual, sería directamente que se creara una regulación a nivel estatal que pues propusiera incentivos para las entidades bancarias, ¿sí? Como crear el fondo de, de reserva o el fondo de respaldo para los créditos que adquieran las personas que sean pues independientes. Ahora, la cuestión de las hipotecas inversas es un tema realmente muy delicado que actualmente ha sido muy controvertido en la sociedad porque, pues, digamos, crea una preocupación de más que todo de los herederos, ¿sí? De las personas que están llamadas a heredar las propiedades de los causantes, ¿sí? Les crean esa como incertidumbre de saber, bueno, ¿y qué pasa si yo no sé y de pronto mi papá o mi mamá sacan ese crédito a escondidas y luego yo me quedo sin nada? Además de que pues no es un secreto que la población colombiana no percibe en muchos casos ingresos suficientes para su subsistencia. Entonces verían esa hipoteca inversa como una salida momentánea, ¿sí? Realmente para poder cubrir sus necesidades básicas, pero no medirían a futuro las consecuencias que ello tendría. Yo lo que creo es que la hipoteca inversa podría implementarse, pero bajo una regulación muy estricta. Ejemplo, que se garantice un mínimo de pago por el inmueble. Es decir, porque hasta el momento, si tengo entendido, es la persona adquiere el crédito cuando se empieza a implementar, si es que se implementa. La persona adquiere el crédito y si a los 3, 4 meses fallece, pues perdió su inmueble y lo único que recibió pues fue los 600.000, 700.000 pesos que el banco les estaba reconociendo como renta básica mensual. Entonces ahí yo creería que habría cabida a que la regulación normativa garantice un mínimo que reciba la persona o en dado caso del fallecimiento, pues los que están llamados a heredar y digan, bueno, entonces su casa está evaluada en 150 millones, 200 millones. En caso de fallecimiento de forma pronta haber adquirido el crédito, se garantizará que pues a las personas que estén llamadas a suceder se les da
tanta cantidad de dinero y así se cubre un porcentaje del costo del inmueble y le genera una seguridad no completa, hay que decirlo, no completa a los que están llamados a suceder, sí, pero al menos no se les deja completamente desamparados. Y también pues sería, el negocio seguiría siendo atractivo para las entidades bancarias. Eso de pronto podría ser una regulación sensata que se le dé a ese tipo de hipoteca inversa. Garantizar un mínimo de pago por el inmueble, llamémoslo así. Bueno, muchas gracias. Sí, Juan Camilo, usted lo dice, es muy cierto. Mire, en los países industrializados las viviendas se pagan 2 veces. En el caso nuestro está por encima de las 10 veces se paga la vivienda que se adquiere. Entonces eso es muy perjudicial. Doctor Cristian, ¿qué opina usted? Respecto al tema de la hipoteca inversa, quiero aclarar pues que es, bueno, es una situación voluntaria, ¿sí? No, pues no va a ser una imposición. Eh, hace poco salió un borrador del decreto, hace unos días, 3 días, 4 días, en los cuales esto se establecen 3 modalidades, una de renta vitalicia, una de renta temporal y una de renta única. Es decir, la vitalicia es un caso, es un pago mensual hasta que fallezca la persona. La renta temporal es una destinación de un valor mensual por un número determinado de años. Y renta única, que consiste en decir la totalidad en una sola entrega. De acuerdo con Juan Camilo respecto a que el herederos y va a ser complicado en ese sentido para ellos, ¿sí? Ellos deberán al término, a la finalización de la hipoteca inversa, serán los herederos quienes deberán responder por aquellos montos. Entonces realmente pues, pero es aplicado en otros países y es como una opción a toda esta situación de emergencia sanitaria que considera válida. Mucha gente la sataniza, pero pues el gobierno está tratando con las uñas de mirar a ver cómo colabora a los adultos mayores, porque es consciente de que los ha afectado también de alguna forma. En ese sentido, pues veo la perspectiva de la hipoteca inversa, ¿no? Sí, el tema, las cosas que de pronto tienden a solucionar de manera puntual un problema y terminan siendo definitivas, a veces no son buenas. Es posible que a un adulto mayor, una persona, reciba una cantidad mensual, pero a la larga es un problema, porque todos estos son borradores, alguien pincela, pero después van a tener que detallar las cosas. Lo que uno percibe es que la misma persona tiene que pagar los gastos de hipoteca, gastos de escrituración, boleta fiscal, en fin, todo va por cuenta de él y esa persona pues va a recibir una suma y al final las personas, los familiares van a decir si definitivamente pagan el valor que consumió, lo que le dieron, en fin, es muy compleja y creo que en un país donde hay tanta vulnerabilidad, tanta ignorancia, nosotros ahí en nuestro ejercicio profesional y también en el que vimos en el consultorio jurídico que atienden personas de unos niveles de pobreza bastante notorios, uno percibe que la gente se aprovecha mucho. Entonces, en este tema de hipoteca inversa, yo realmente creo que deberían dejar ese tema ahí, porque el país no está para eso. O sea, es como lo que está pasando ahora, ¿no? Pues cuídense y día sin IVA y ya vimos lo que pasó. Entonces, no tenemos la suficiente madurez ni económica, ni política, ni mucho menos social, como para meternos en esas ideas de las hipotecas inversas. Entonces, para ir retomando más cosas, el tema de la construcción, mire cómo nos disemina en muchos elementos y en muchas cosas. Ahora bien, aquí la pregunta es, que me hacen por el chat, y que no sé si es repetitiva, yo estoy en un camino comprar una venta de un apartamento y resulta que en un momento dado yo me veo en una insolvencia. Entonces, desde el punto de vista contractual, yo diría, y la pregunta para Juan Camilo, yo como constructor estoy obligado a recibir a esa persona que está en insolvencia o sencillamente yo aplico el clausulado de la promesa de compra-venta y le digo, hasta aquí llegó usted, a mí me vale mejor, termino el contrato, la promesa de compra-venta,
hago efectiva mi cláusula penal o no la hago o la negocio y sigo. Pero el constructor está obligado en un momento a aceptar una persona que llega en una situación de insolvencia. Bueno, pues entonces, como mencionaba anteriormente, como no únicamente se llama o no únicamente se llamaría el constructor o la entidad bancaria con la que se tiene la deuda, sino se llama a la totalidad de los acreedores que la persona tenga, ¿sí? De créditos que estén, e inclusive se pueden también negociar las deudas que se tienen con personas naturales por cuestiones de letras, pagarés, cheques, etcétera. Entonces, cuando se llega y se expone un posible acuerdo de pagos, ese acuerdo de pagos que propone el deudor es sometido a una votación, ¿sí? La votación se determina por los votos que cada acreedor tiene dependiendo de cuánto representa en porcentaje su deuda frente al pasivo total. Es decir, si yo debo 100 millones y yo soy un acreedor que le presté al deudor 20 millones, pues entonces mi porcentaje de voto va a ser del 20%. Si pasa así y es aprobado por esa persona y también se aprueba por otros acreedores que suman más del 50% del pasivo total, pues ahí sí estaría el constructor sometido a tener que aceptar la modalidad de pago a la que se haya llegado dentro del acuerdo de la insolvencia, porque el resto de los acreedores o la mayoría de los acreedores avalaron esa posibilidad de acuerdo y esa posibilidad de pago, ¿sí? Y una vez que se está inmerso dentro del proceso de insolvencia y se llega a un acuerdo de pago, ninguno de los acreedores puede demandar por fuera de ese acuerdo al deudor. Es decir, el constructor quedó sometido y me tiene que recibir a mí mi cuota porque los demás acreedores estuvieron de acuerdo en que se les pagara de esa forma, pero el constructor no. Entonces el constructor dice, no, pues yo lo voy a demandar y le voy a hacer la resolución del contrato. Pues no puede porque el proceso de insolvencia es un procedimiento especial que imposibilita que ese tipo de situaciones se presenten. Entonces, una vez se llega al acuerdo de pago, no hay posibilidad de que los acreedores, o en este caso el constructor, vaya a demandar ante la jurisdicción civil, ¿sí? La resolución de ese contrato. Muy bien, no es tan fácil como uno piensa en el momento en que ya, es decir, se le da credibilidad a la insolvencia, entonces ya se vuelve más segura y ahí no es tan fácil, está muy buena. Doctor Cristian, en la normatividad que ha visto, que es un poco el tema, ¿qué hay de adicional o qué hay de novedoso que de pronto no hayamos dicho que valga la pena ser expresado en el sentido que ayuda o fomenta, o bien sea a las constructoras, o bien sea a las personas que pretenden o desean comprar ese inmueble? Bueno, para las constructoras, bueno, y para empleadores en general, el gobierno expidió el programa de apoyo al empleo formal, el programa de apoyo al pago de la prima de servicios. Esos programas, bueno, claramente, de cierta forma, el pago del apoyo a la prima de servicios, pues realmente parece un chiste. Diferir el pago de la prima de servicios hasta 20 de diciembre, por ejemplo. Claramente el decreto menciona, pues siempre que se llegue a un acuerdo con el trabajador, pero pongamos en plano el poder subordinante del empleador, ¿sí? Entonces, esa situación puede crear un desequilibrio. Pienso que en ese sentido el Ministerio del Trabajo metió las manos al fuego. Varios empleadores pues han optado por esa opción para tener flujo de caja, para poder tener más recursos. Es una opción para el sector constructor, pero hay que mirar, ponderar los derechos de los trabajadores. Los requisitos para el PAP o el programa de apoyo a la prima de servicios son los mismos para aplicar al programa de apoyo al empleo formal, ¿sí? Es decir, se tienen que comparar los estados financieros del mes inmediatamente anterior a la solicitud con el del año pasado, se deben reflejar el 20% de pérdida de diferencia de ingresos, por decirlo así, y aplica para aquellos trabajadores que estén contratados, que hubieran estado contratados a febrero de 2020, es decir, aquellos que a esa fecha estuvieran contratados y se les haya aportado en la planilla integral de aportes, ¿sí? Digamos que es otra opción el programa de apoyo al empleo formal por medio de la resolución 1129 del 20 de mayo. Se extendió hasta el mes de agosto, entonces está la opción de que las empresas todavía
reciban ese apoyo, que puede ser aproximadamente 351.000 pesos por cada empleado, ¿sí? En el monto de su salario. En ese sentido, pues puede haber un poco de flujo de caja y de apoyo económico para que la empresa pueda subsistir o pueda seguir con sus actividades. Por otro lado, también se expidió el decreto 558, en el cual se autorizó por medio del gobierno el pago del 3% de aportes a pensión. Pues, decreto ha sido bastante batido porque actualmente, a la fecha, muchas personas están diciendo, uy, ahora en mi historia laboral no me aparecen las semanas cotizadas, o ahora en mi historia laboral ya no me aparece el dinero el dinero que realmente debería aparecer por los aportes. Entonces, el gobierno le permitió a las empresas tomar esa iniciativa para tener flujo de caja, la cual preliminarmente no debía tener acuerdo con el trabajador, pero de todas formas esto está vulnerando derechos. En la práctica se vio que Colpensiones aún no quitó las semanas por ese aporte, no quitó semanas, pero por otro lado los fondos privados de pensiones sí están afectando a los trabajadores en su historia laboral por aquellos empleadores que optaron por ese beneficio. Entonces, pues sí, son los dos lados de la moneda que, si bien pueden apoyar al sector para tener flujo y mantener empleos, pues los trabajadores también pueden verse afectados a largo plazo en su derecho a pensión, ¿sí? Sin embargo, pues es un escenario que debe considerarse. Y por otro lado, hace poco salió también un decreto, el decreto 829 del 10 de junio de 2020, el cual se declaró un incentivo tributario para las empresas que generen fuentes no convencionales de energía, y esto incluye elementos de maquinaria, montaje, puesta en operación, construcción de este tipo de estructuras, ¿sí? ¿Qué es lo bueno para el sector de la construcción frente a esta iniciativa? Que pues es el futuro, ¿sí? Y hay que pensar en esta nueva idea y en esta nueva perspectiva que propone el gobierno a través de ese decreto, que me parece más válido, dar incentivos tributarios para aquellas empresas de construcción que creen operaciones para el fomento de energía, de fuentes no convencionales de energía, ¿sí? Entonces, digamos que el gobierno tiene que enfocarse más pienso yo, por más que quitarle al trabajador o restarle beneficios al trabajador, enfocarse más por los incentivos tributarios. Se ampliaron las fechas para declarar renta, para pagar ciertos impuestos. Eso es válido, y pienso que el gobierno debe apostarle más a esa parte tributaria de las empresas, y no a la parte de disminuirle garantías a los trabajadores. Entonces, eso es muy importante aclarar. El gobierno le está apostando con ese incentivo tributario, le quita aranceles a maquinarias importadas que vayan a ser usadas en ese sentido. Eh, Disminuyen un 50% la declaración de renta en los próximos años a obras civiles que certifiquen que están en construcción de fuentes no convencionales de energía, ¿sí? Entonces pienso que es un asunto que hay que ponerle mucha atención, es un asunto, una alternativa para las empresas de construcción. Otra alternativa ahorita son las construcciones BIM, que son las Building Information Modeling. Son un tipo de construcciones que se hacen a través de un programa de Revit, o hay otros programas claramente otros programas que los dibujantes o ya arquitectos utilizan para la construcción de este tipo de construcciones. ¿Y por qué lo pongo como una alternativa y como una posible solución después de todo esto? Porque este tipo de construcciones BIM evitan que se gasten materiales de construcción, se pague más recurso humano, ya que se constituyen a través de medios virtuales 3D, y no hay que recurrir a papeles que a planos. Hay programas específicos para eso. Ahorran energía, tienen ahorro, menos gasto de agua, menos gasto de desechos de una construcción, que sabemos que es muy grande todos aquellos desechos que genera construir un edificio, ¿sí? Aquí en Bucaramanga hay una construcción BIM que le permitió al país tener un certificado, hace poco un certificado EDGE, que es la nueva sede de Sanitas, que queda aquí en Cabecera, cerca de la registraduría.
Alcaide de Sotomayor, que esa construcción es sostenible, no es sostenible en el tiempo, ahorra gastos de energía, es sostenible en energía, ahorra el 50% de gastos de agua. Entonces, lo que quiero plantear es que las constructoras también deben pensar ahora en nuevas formas de construir para ahorrar gastos, ¿sí? Entonces, les dejo ese dato a todas las empresas constructoras que están interesadas en, pues, en tener sostenibilidad y proyectos más rentables, los proyectos BIM. Su mantenimiento también es muy rentable. Todo es como si, un ejemplo muy fácil es como armar un Lego, simplemente mandan a hacer las piezas de acero, ya no toca que reforzar las estructuras, se mandan a hacer las piezas de acero, claramente los cimientos y todo este tema debe estar muy bien estructurado, pero toda la estructura, las estructuras y las vigas de acero se arman como en un Lego, es un ejemplo muy general, muy, ¿sí? Como un Lego, de tal forma que se ahorren recursos humanos, se ahorren gastos de agua, cemento, arena, etcétera, y todos los materiales de construcción. Entonces, quería cerrar con ese... Pero Cristian, antes que cierre, yo soy una persona muy miedosa, ¿no? O sea, yo, por lo menos montar en avión, yo no tenía miedo, yo he viajado más o menos, no todo lo que uno quisiera, pero he hecho vuelos de 12, 15 horas y yo no tenía problemas, o sea, pues tranquilo, yo no, hasta que un día viajaba yo con la familia para San Andrés y el avión aquí en el aeropuerto Paravenero yo vi por los motores, de pronto lo apagaron motores, ya en pista para despegar, prendieron los motores, lo volvieron a apagar, lo volvieron a prender, lo volvieron a apagar y así 3 veces. Y entonces el piloto dijo, les presentamos disculpas, es que teníamos un sonido un poco extraño en los motores, los encendimos y los apagamos 3 veces y como funcionan, pues nos vamos. Y ahí llegó mi tragedia. Yo no veía la hora de llegar a Bogotá, de ahí para acá me he recuperado de poco. Sí, o sea, es una cosa terrible. Y como eso, los temblores. Entonces, por eso le hago la pregunta. Y esa construcción que me parece fenomenal pues, desde el punto de vista de muchos elementos, ¿qué tan sismorresistente? Y en eso a mí me regañó un ingeniero, yo le dije una construcción antisísmica y me dijo, no, Orlando, antisísmico no hay nada. Hay sismorresistente que resiste en cierta forma una magnitud de un temblor, un terremoto, pero antisísmico no hay nada. Cristian, desde el punto de vista de la sismoresistencia, ¿cómo son esas construcciones que me pareció bastante interesante? Son muy resistentes porque es una estructura completa armada, ¿sí? Sí, digamos, si la estructura se va a mover por completo, no se va a desarmar, por decirlo así. Pueden entrar a la nueva sede de Sanitas aquí en Sotomayor, que queda por el CAI de Sotomayor, no tengo ahorita la dirección exacta, pero pueden observar esas construcciones, esa construcción está certificada con un certificado EDGE internacional para construcciones BIM. Entonces, la construcción, aparte de que sí es sismorresistente, eso es un mito de que ese tipo de construcciones son de mentira, ¿sí? Eso es un mito porque la estructura es en acero, ¿sí? Y tiene sus cimientos establecidos como cualquier otra construcción, pero su estructura es en acero. Y está armada, anclada toda la estructura. Es una sola estructura, ¿sí? Y es muy sólida en ese sentido. Aparte de todo el valor agregado de ahorro de energía, ahorro de gastos de agua, ahorro de recurso humano, es que es un mito. Ese tipo de construcción es el que se está implementando ahorita en Europa, en Holanda, etcétera, en los países más industrializados. Y en ese sentido, el miedo es que muy pocos dibujantes, arquitectos se atreven a explorar ese campo del BIM, pero si alguno de ellos me está oyendo, ellos saben que es un tema que en su experiencia profesional debe ser muy bien conocido porque ese va a ser el futuro. Ya las construcciones de ladrillo, cemento y de esos aspectos ya van a pasar a segundo plano, porque estas construcciones BIM, más que de material, son de conocimiento, de apostarle al conocimiento del arquitecto, de apostarle al conocimiento en programación, de vincular la tecnología con la construcción. Gracias a estas construcciones BIM también permite que un cliente potencial que quiera comprar una unidad inmobiliaria pueda
mirar en tiempo real a través de una plataforma en internet cómo avanza el proyecto o cómo va a ser su proyecto, ¿sí? De forma virtual, y puede ver hoy mismo en internet a través de una plataforma de la constructora, por ejemplo, cómo va a quedar la casa, cómo va a ser construida, y puede verla en 3D a través de todos los sistemas de programación que usen los dibujantes o los arquitectos, ¿sí? Y son construcciones que no es que las licencias son costosísimas, que no hay que, puede ser, sí sube, hay algunos costos, pero no son exagerados, ¿sí? Y a largo plazo le ahorran mucho trabajo a las constructoras, quienes también conocen que luego de construir un edificio también deben garantizar ciertos mantenimientos, deben garantizar ciertos tiempos de estabilidad de la obra, y eso es un asunto que a largo plazo también impacta en las operaciones comerciales y el nombre de una empresa. Entonces, pienso que hay que apostarle a esa situación. Las construcciones BIM, debemos apoyar el ambiente luego de toda esta situación. El medio ambiente es primordial y las empresas de construcción se han visto un poco alejadas de ese ámbito de sostenibilidad, pero hoy en día la sostenibilidad en cualquier empresa de construcción tiene que ser, la sostenibilidad ambiental tiene que ser primordial en ese sentido. Muchas gracias. Bueno, doctor Juan Camilo, usted tenía ahí unas inquietudes muy buenas y que tienen que ver y complementan nuestro tema. Lo dejo, Juan Camilo, para que nos explique un poco más a profundidad. Bueno, yo creo que antes de pues, terminar este ejercicio académico es muy importante referirnos a un tema que hemos dejado un poco de lado, y es a la normativa de la regulación como tal a través de las circulares y los decretos que se han expedido por el Ministerio de Vivienda sobre la forma en que se va a implementar las jornadas laborales y las garantías que van a tener toda la parte obrera y administrativa pues encaminada a materializar las obras que hoy día se encuentran pues suspendidas. Para eso se expidió la circular externa 001 del 29 de mayo del 2020 por parte del Ministerio de Vivienda, que da las directrices sobre la realización de remodelaciones en el marco de la emergencia sanitaria generada por la pandemia, ¿sí? Entonces, manifiestan que todo tipo de modificaciones estructurales, todo tipo de determinación de construcciones que ya se encuentran en curso, la constructora tiene que crear o adaptar un protocolo de funcionamiento, de desarrollo de actividades a modo de manual. Tiene que crear un manual que tiene que ser avalado directamente por el Ministerio de Vivienda. Ese manual tienen que remitírselo al ministerio a través de un correo electrónico que tienen dispuesto únicamente para ese fin, y poder valorar cuáles son los elementos que se van a utilizar por parte de la constructora para poder brindar las garantías de salubridad y de riesgos laborales de toda la parte obrera. También se plantearon unos mínimos que tienen que cumplir las empresas en aras de materializar sus obras, y es que tienen que garantizar diariamente el suministro de tapabocas, de gel antibacterial, de alcohol, de elementos de protección, tanto industriales como sanitarios, ¿sí? Todos los días tienen que tener a disposición la cantidad de implementos que sean necesarios y que requieran la cantidad de obreros que van a trabajar, además de tener un supervisor por cada 100 trabajadores en la obra. Ese supervisor pues obviamente va a tener un papel de velar porque cada trabajador esté utilizando efectivamente los implementos que se le dan, porque pues suele suceder, inclusive lo vemos en el diario vivir, las personas tienen el tapabocas y lo tienen mal puesto, ¿sí? Entonces, todas esas cosas las tiene que regular y las tiene que moderar ese supervisor, que tiene que haber uno por cada 100 trabajadores. Además de que las jornadas tienen que ser flexibles, dentro de lo posible, no iniciar jornadas o terminar jornadas de la obra en horas pico para el uso del transporte público, para evitar pues la propagación del virus. También se comentó por parte del Ministerio de Vivienda en la circular la posibilidad de
reubicar a los obreros en sectores que sean cercanos o aledaños a las obras que se van a desarrollar, para que así puedan desplazarse y desarrollar la obra sin tener que hacer uso de ningún tipo de transporte, que lo puedan hacer a pie o lo puedan hacer en medios alternativos como lo puede ser una bicicleta. Esos, digamos, son los parámetros mínimos que le dan cierta seguridad o ciertas garantías al sector obrero emitido desde el Ministerio de Vivienda, y que considero que son muy importantes. Unas dos frases para dejar a modo de reflexión y que van encaminadas, digamos, a motivar al Estado a que implemente medidas que alivianen aún más las cargas que tienen las personas independientes y que también tienen, digamos, las empresas que dan más empleo. Y es la siguiente: una empresa que no gana los costos acumulados necesarios para permanecer en los negocios empobrece la economía y no cumple con su primera responsabilidad social, que es mantener la capacidad de producción de riqueza y producción de empleo, que eso es lo que vemos entonces con las cargas excesivas a nivel tributario y fiscal en general a las empresas, y también como lo es en el sector de la construcción, que al gravarlos tanto, los ingresos que tienen no son suficientes a veces ni siquiera para los costos de mantenimiento y de funcionamiento, y hacen que pues las construcciones fracasen. Y lo último, para aplicar a modo general a toda la población, es que la actitud racional se ha impuesto al espíritu humano, ante todo bajo la presión de la necesidad económica. Eso es un llamado pues directamente a todas las personas a que no pierdan la calma por la necesidad económica, que es bien grande, pero que eso no nos lleve a agravar la situación actual, que podría tener efectos colaterales. Sí, muy importante. Yo estoy de acuerdo plenamente con ese sistema y vea, es que ahí estamos en un mundo lleno de contradicciones, y aquí hay una juez que nos está escuchando, a quien saludo, ella sabe quién es. Eh, este tema del COVID, uno quisiera que pasara, que fuera, pero lo que dicen los ambientalistas, que vamos a salir de esta y entramos en otra. O sea, es lo que ellos dicen. La perspectiva es que esto sigue. O sea, hablaban de los valles, picos y valles, y estamos nosotros en esa, y el mundo está en eso. Cuando ya creíamos que China había superado, resulta que llegó un día un contagio y después hoy tienen 170. Y a Alemania le salieron 600 de un día para otro, y le tocó guardar otra vez los muchachos en los colegios. Es decir, esto es una situación que se llegó a quedar. Entonces, yo tengo unas inquietudes del sector que yo hago. El tema de la construcción va a pasar por varios elementos de reforma, indudablemente. Cristian señaló uno muy bien, lo que tiene que ver con la construcción. Eso, claro, eso es un tajo al cemento y un tajo al ladrillo. O sea, ahí va a haber una discusión un poco económica. Pero bien, ustedes han visto, y las personas que nos escuchan por diferentes formas, quienes de repente quedamos en esto, y mi amiga la juez sabe que nos tocó cambiar muchas cosas y ya no sabemos cómo hacerlo. Por eso yo busco el mejor sitio de mi casa, y busco el mejor sitio de mi casa en cuanto a iluminación, en cuanto a sonido, y todos estamos en esas. Entonces, el sector construcción va a tener que ir a proyectar unos elementos que le permitan a las personas este tipo de encuentros. Unos encuentros donde uno pueda estar con tranquilidad. Yo me hago a la pared para evitar que nadie pase por detrás mío, porque hemos visto muchas circunstancias que se dan. Entonces, este sector, esta circunstancia, que en la medida en que se está sosteniendo y se está manteniendo, va a llevar a que los diseños urbanísticos respondan mucho más a esa necesidad. Ustedes recuerdan que al comienzo de la pandemia todo el mundo compró papel higiénico, y entonces uno se pregunta, ¿y dónde lo van a guardar? ¿Cierto? Los proyectos inmobiliarios más o menos recientes tienen una bodega. Cristian no me deja mentir, y Camilo, todos normalmente entregan parqueadero y una bodega, pero hay que tener unos elementos para de pronto tener despensas, y se va a tener que rediseñar, y en ese sentido estoy plenamente de acuerdo con Cristian. Los arquitectos o los ingenieros civiles, no sé, van a tener que empezar a plantear las nuevas dinámicas de las nuevas viviendas, y de la mano con el sector financiero, porque es que, querámoslo o no, aun cuando tengamos problemas, este tema va a seguir subiendo, va a seguir avanzando. Y hay una cosa que me llamó mucho la atención, y es con esa, quiero casi que ir terminando mi intervención, es: todos hablamos de energías renovables y todos lo queremos, por supuesto que sí, pero cuando usted hace un proyecto,
habitacional, a usted le es prohibido tener el 100% del suministro con energía renovable. Entonces es una contradicción un poco del Estado, porque básicamente la alternatividad en la generación de energía queda supeditada a zonas sociales. Entonces los edificios, ustedes los ven, la energía que se produce con hélices es eólica, creo que está bien, no sé si lo digo mal, y en ese sentido, pues usted ve algunos proyectos que en las partes finales, en la última, en lugar de tener piscinas, tienen unas hélices que generan unas energías, pero la ley les prohíbe que sea para el 100% del proyecto. Yo me pregunto, ¿qué tal un proyecto que sea totalmente con ese tipo de energía? La gente se quita de encima los costos de la energía eléctrica, y en ese sentido vamos a hacer unos proyectos mucho más amigables con el sistema, con el medio ambiente, y por sobre todo vamos a tener unos espacios, ahí los constructores, yo critico mucho a los constructores, pero en cierta forma ellos tienen razón, es que nosotros, yo no sé por qué, si alguien es matemático me pudiera mandar ahí por el chat, nosotros tenemos más de 1 millón de kilómetros cuadrados y somos 50 millones, ¿de a cuántos metros nos toca cada uno? Pero no, nos mandan a vivir en apartamentos de 40 y 50 metros, y eso para de cara, por eso aquí la gente, y no justifico, se está dando en la cara a toda hora y tiene unos géneros de violencia, porque es que imagínense, usted viviendo en 40 o 50 metros, 3, 4 personas y viéndose todo el día, y eso genera un impacto. O sea, van a tener que diseñar unos inmuebles mucho más generosos en área, con unas áreas específicamente destinadas para eventos como este y muchas otras más, porque realmente esto va a sostenerse mucho tiempo. Hablaba de mi amiga la juez porque todos los despachos están en este momento corriendo para generar la virtualidad. Esto se vino, obviamente no para todas las actividades, por ejemplo, el tema de la construcción necesariamente va a seguir siendo presencial, y yo me puse a pensar con lo que dijo Juan Camilo. Entonces, ¿cuánto tiempo irá a aguantar una empresa comprando el gel y comprando los tapabocas? O sea, ¿cuánto tiempo vamos a tener eso? Y yo veo que el tiempo es muy corto, tal vez mientras me dan el aprobado y luego, chao, póngase una lanilla o se acabó y hagámosle, porque es que al final son costos que ¿quién nos va a asumir? Entonces ahí estoy plenamente de acuerdo con Camilo en que el Estado tiene que traer por sanidad, por salubridad, por el Estado del Ministerio de Salud tiene que empezar a suministrarle de alguna manera unos subsidios o el acceso a esos elementos de una manera fácil, porque usted le da a los obreros y lo primero que hacen es quitársela, se la ponen acá, se la ponen allá. Es una cultura que vamos a tener que ir formando, pero por sobre todo es costoso. Yo veo con mucho agrado que uno llega a un supermercado a uno y está el tarrito para el gel y está el de los pies, y yo digo, ¿y esta gente hasta dónde va a aguantar con esto? Porque es que eso no es gratis, eso tiene unos costos que al final se le están trasladando ¿a quién? Entonces, usted lo va a trasladar al producto final. Entonces, el pan que era de 1.000 lo vas a tener que vender en 1.100, y yo creo que por ahí no es. Y el Estado lo puede hacer muy fácil desmontando, porque tenemos un Estado muy, muy gravoso en tema de impuestos. Mire que todas las actividades, salvo reírnos, tienen impuestos. Esto es una cosa terrible, y cuando uno monta empresa, yo a veces hablaba con mis colegas que se dedican al derecho laboral desde el punto de vista de los empleados, y yo le decía, yo no es que esté en contra del derecho laboral de los empleados, porque yo asisto a empresas, pero en ninguna de las empresas que yo acompaño no hay ni una demanda desde el punto de vista de vulneración a un derecho laboral de una persona, porque me esfuerzo y me exijo que ese tema se respete muchísimo, porque de por sí los mínimos del derecho laboral son muy bajitos. O sea, las garantías laborales en Colombia son precarias, y encima, al ser precarias, uno como jurídico no hace para que se cumplan. Pues entonces, ¿en dónde estamos? Entonces, ahí en esa forma vamos a tener que ver que es el siguiente punto, lo que quiero señalar. Cuando ustedes están en una empresa y ustedes se ven a final de mes que tienen que pagar una nómina, ustedes van a ver que eso es costosísimo, eso es terrible, y se pone uno a analizar más ese detalle, se da cuenta que hay mucho impuesto y mucha presencia del Estado que saca el dinero, y los empresarios quedan absolutamente maniatados para generar más elementos. Y entonces ahí lo que el Estado tiene que hacer es una conciencia muy grande, es generar empresa del Estado, no para eliminar el sector privado, porque eso es fundamental en toda la sociedad, sino para que genere sus propios recursos y no viva como me decía cuando yo estaba estudiando fuera del país, me dijo un amigo, mire, José Orlando, era cubano, me dijo, mire, es que una cosa es vivir con el sudor de la frente y otra cosa es vivir con el sudor del de enfrente. Entonces el Estado lo que hace es vivir con el sudor del de enfrente, de nosotros, nos
mire la gasolina, si le quitamos los impuestos, sea una gasolina más barata que la de Venezuela. Si le quitamos lo de los temas de los servicios públicos, quedan mucho más bajitos. Entonces, vea, los empresarios se defienden en la formalidad o en la informalidad. Yo encontré varios empresarios, yo decía, pero esta persona, ¿cómo así? Vivía en uno de los barrios de la periferia. Y entonces yo llegué y le dije, pero hermano, ¿usted qué hace viviendo por allá? Yo no vivo allá, yo ya tengo la empresa. ¿Pero y por qué? Pues porque hay un subsidio a los servicios públicos, ¿sí? Entonces no es lo mismo que él tenga su empresa en Sotomayor o Cabecera que le tengan en periferia porque el servicio público es subsidiado. Y entonces yo digo, ¿por qué el Estado no entra a subsidiar a las empresas y a las entidades que producen y generan economía unos subsidios específicos y en lugar de darle subsidio lo que hace es incrementarle la carga tributaria? Y ahí estoy plenamente de acuerdo con ustedes que aquí el tema va por la responsabilidad fiscal del Estado, un saneamiento. Y decía un amigo, ustedes lo conocen, el profesor Israel, de Laboral, me decía, José Orlando, esto aquí al Estado le toca que arranque la maquinita de hacer plata. Todos sabemos lo que eso implica, pero yo creo que por allá vamos. Doctores, yo les agradezco mucho, mis queridos amigos, verlos aquí rodeados de tanta juventud, en el caso mío, juventud como hipoteca a la inversa, pero estar rodeado de ustedes, Juan Camilo, es un placer muy grande. Cristian, ustedes saben que nos hemos conocido mucho tiempo, desde época de alumnos, me han colaborado muchísimo en el tema del... Nosotros, y hago una cuña acá, nosotros en consultorio tenemos un grupo de litigio, mantenemos una columna, ya estamos por encima de los 4 años, eso es una cosa muy importante. Juan Camilo me ha colaborado mucho, Cristian también, temas muy bonitos, muy interesantes, ya nuestras columnas se han posesionado, es decir, nosotros tenemos una trayectoria de conocerlos y me alegra mucho haber compartido con ustedes un escenario en un plano de absoluta academia y de generalidad de inquietudes. Juan Camilo, de verdad, muchísimas gracias, muy amable por estar con nosotros en el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero que se sigan generando este tipo de espacios y podamos seguir tratando temas de importancia, relevancia y de actualidad y no solamente hablar de la problemática, sino también como usted lo hizo en varias intervenciones, crear soluciones a las problemáticas. Más que hablar del problema, también es buscar las soluciones a esos problemas y si las hay, socializarlas para que todos sepamos, estemos informados y podamos acceder a esas soluciones. Entonces, muchas gracias y espero nuevamente estar compartiendo espacio con ustedes. Muchas gracias, Cristian. Igualmente, mi sentimiento de gratitud por ustedes dos, por Cristian. Ya hace mucho se graduaron y nos siguen colaborando. Estamos en este escenario. Estás en un gremio de la construcción que no va a ser fácil. Sobrevivir ahí va a ser muy complicado. Le deseo los mejores éxitos profesionales a usted y a las entidades que los dos, Juan Camilo y Cristian, apoyan en sus asesorías. Son muy acertadas. Cristian, muy amable, muy gentil por esta participación, por sus ideas. Listo, doctor, muy amable, un placer estar acompañado aquí de ustedes dos, con mucha elocuencia, con mucha precisión, con mucha tranquilidad en este espacio académico. Agradecerle a los espectadores también, que he visto que hay algunos compañeros que nos están observando, compañeros, colegas de la UIS, y nada, muy agradecido, un agradecimiento especial al doctor Javier Alejandro y doctor José Orlando, usted que ha creado de la academia un espacio muy novedoso y muy sostenible para estudiantes y para profesionales, por lo cual Juan Camilo y yo seguramente seguiremos apoyándolo en sus ideas. Muchas gracias, doctor, y gracias a todos. Bueno, muy amable. Termino agradeciendo infinitamente la confianza de la Escuela de Derecho de la Universidad Industrial de Santander, el profesor Javier. La verdad que estupendo, nos ha orientado y estamos en estos espacios de la universidad. Muchísimas gracias a las personas que pacientemente nos acompañaron. Muchísimas gracias a mis invitados, a los alumnos, a las personas que nos atendieron y esperamos que en un próximo evento podamos compartir unos temas de igual sentido, de igual interés. Y termino con muy buenas noches para todos y que descansen y que disfruten lo que nos queda de día. Buenas noches.